Nuestro tema en esta mañana, continuando con todo lo que Dios nos ha venido hablando en estas últimas semanas, con amor eterno te he amado. Y que de una manera especial hemos venido escuchando de parte de Dios el llamado, la invitación, lo que Dios viene trayendo como luz a cada una de nuestras vidas acerca de aquietar nuestra alma en su presencia, de aquietar nuestra alma en su presencia. No olvide que vivimos tiempos de mucha agitación y cuando el alma está turbada es muy difícil que escuche al Señor. Y tantas veces entramos tan afanados a lo íntimo y estamos en lo íntimo con tanto afán que no experimentamos el momento de aquietar nuestra alma delante del Señor para poder escuchar su dulce voz, irrumpiendo en lo profundo de nuestro corazón y irrumpiendo en lo profundo de nuestra vida. No olvide que el hombre, una vez pecó en el huerto del Edén, el hombre perdió el sosiego de su corazón. El hombre perdió el reposo de su alma dentro de todo su interior, y cuando el hombre buscó una fuente diferente a Dios para saciar su alma, una fuente diferente a Dios para encontrar las respuestas que necesitaba su vida, las respuestas que se necesitaban en su corazón, el hombre se fue por un mundo que antes lo llenó de mayores incógnitas, lo llenó de mayores vacíos y le produjo una mayor frustración. Eso es lo que el hombre encuentra apartado de Dios. Alejado de Dios es imposible que el hombre encuentre plenitud. El hombre alcanza logros, pero después de alcanzar un logro, lo único que se enfrenta es a una mayor frustración de su corazón, una mayor frustración de su alma. Por eso es muy importante que sigamos reflexionando en el reposo que Dios nos ha provisto, que Dios nos ha dado, a fin de que tengamos nuestra esperanza solamente puesta en Dios, única y exclusivamente puesta en Dios, que es a través de todas las circunstancias que Dios nos va permitiendo, quitar la mirada de lo terrenal, quitar la mirada de abajo, quitar la mirada de las cosas temporales, quitar la mirada de las circunstancias para, como está escrito en Hebreos, tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? Y consumador de la fe. Hemos estudiado acerca de cómo Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿cierto? O sea, toda la respuesta que Dios trae, y esto nos va enseñando que la mirada, aunque tenemos circunstancias, y aunque la tendencia del ser humano es centrarse en las circunstancias, es centrarse en el dolor, es centrarse en la tristeza, es centrarse en la angustia, es centrarse en la ansiedad, es centrarse en la necesidad, de una manera muy especial Dios nos va llevando a que estemos completamente centrados ¿en quién? En Él, porque no se trata de las circunstancias, se trata de quién es Él y cómo Él obra en medio de las circunstancias para que yo le conozca. Y no olvidemos, ¿cómo nos consuela el Padre? Revelándonos la vida de su Hijo, manifestándonos la vida de Cristo a cada uno de nosotros, que es lo que Dios desea hacernos claro, el misterio escondido por siglos que ahora ha sido dado a conocer, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿De ver la gloria de quién? De ver la gloria de Dios. La única esperanza para poder ver la gloria de Dios es ¿quién? Es Cristo. Por eso Cristo es todo lo que Dios nos ha provisto. Los seres humanos, no olvidemos, tenemos la inclinación a buscar muchos intermediarios. Intermediarios solo hay uno. Solo ha sido dado un intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué? Hombre, la vida que nos ha sido provista. Pero Dios no solamente nos consuela manifestando la vida de Cristo a nuestras vidas, sino que desea que esa vida de Cristo quede como una huella imborrable, indeleble, que pueda ser vista en nuestras vidas. Y por eso dice la palabra, para que nosotros podamos consolar a otros con la consolación que hemos recibido. ¿Cómo nos ha consolado Dios? Manifestándonos la vida de
Cristo. ¿Y cómo Dios nos hace hijos de consolación? Haciendo de nuestras vidas una expresión de todo lo que es Cristo, porque todo el consuelo Dios lo expresa solamente a través de la vida de su Hijo. Hemos estudiado también en el Salmo 42, en el Salmo 62, perdón, que solamente en Dios está reposada, ¿qué? Mi alma, solamente en Él. Recordamos la vida de Job, enfrentó muchas circunstancias, enfrentó muchas tristezas, pasó por muchas angustias, enfrentó dolor, tuvo desasosiego, la amargura también tocó el corazón de Job. Y cuando Job buscó la respuesta en los hombres, las respuestas de los hombres jamás respondieron a la necesidad que tenía el corazón de Job. De manera que lo único que respondió a eso e hizo reposar su alma fue cuando Job entendió que la única respuesta para su alma era Dios. Y es lo único que nos va a llevar a encontrar ese reposo dentro de nuestro corazón. Porque cuando estamos esperando un cúmulo de respuestas y Dios se nos manifiesta, su gracia nos lleva a entender que todo lo que mi vida necesitaba era la manifestación gloriosa ¿de qué? De su presencia. Alguien decía que nosotros, hasta que no sepamos que un sufrimiento, un dolor supera 10,000 deleites o gozos, no vamos a entender el propósito de Dios. Y veíamos la semana anterior que nosotros de los momentos de gozo y de alegría poco aprendemos o nada aprendemos, pero de los momentos de dificultad, de crisis, de dolor, aprendemos muchos, porque nos llevan a detenernos, nos llevan a reflexionar. Por eso la palabra de Dios aún dice que en Eclesiastés, ¿cierto? Que ¿dónde es donde nuestro corazón reflexiona acerca de la vida? No en la casa del banquete, sino en la casa del luto. En la casa del luto, cuando vemos, ¿cierto? Tantas veces hemos estado en algún velorio y uno recuerda y dice, pero esa persona como estaba de bien, estaba aliviada, ayer la saludamos, ayer hablamos con ella, ayer estaba en todas sus capacidades y hoy ya que no está. Y recordamos cómo la vida, como la describe la palabra, es como la neblina que ahora es y en un momento que se desvanece. Y por eso nuestra labor no es levantarnos y decir haré esto o aquello, o mañana iré a tal lugar o a tal lugar, sino como dice Santiago, si Dios nos da vida, si Dios nos da la gracia de amanecer vivos, podremos hacer lo que Dios ha dispuesto para ese día, porque la vida depende ¿de quién? Porque la vida depende de Dios. De manera que muchas de las aflicciones que Dios nos permite han sido provistas por Dios para que entendamos el propósito de Dios para nuestras vidas. De donde más aprendemos en nuestra vida es de los momentos tristes y dolorosos, allí donde se quiebra toda mi capacidad y donde aparece todo el poder, allí donde dejo de ser autosuficiente para volverme completamente dependiente de quién es Dios, de cuál es su gracia, y como veíamos la semana anterior, para poder encontrar respuesta a por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y que ciertamente el ser humano puede enfrentar un abatimiento en su interior acerca de las circunstancias, pero porque muchas veces tenemos un entendimiento equivocado de las circunstancias. Y vimos allá como en Santiago se nos da una claridad acerca de que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿cierto? Nos está hablando de una actitud frente a las circunstancias. Que también en Santiago se nos está hablando de manera muy clara que esas circunstancias tienen un propósito, para que al estar en esa prueba sea formada en nosotros la paciencia, para que teniendo la paciencia su obra completa, eso llegue a un resultado, y es que alcancemos ¿qué? Madurez. Y que la madurez tiene que ver con que haya más de Cristo y haya menos de quién, haya menos de mí. Porque el no ser pacientes, el no aprender a esperar, nos ha llevado a tomar decisiones muy equivocadas y aún a hacer actos pecaminosos dentro de nuestra vida, dentro de todo nuestro caminar, ¿cierto? Ubicado entonces ahí en Jeremías capítulo número 31, recordemos el plan de Dios, el plan eterno de Dios, no el plan que surgió
después de que Dios creó el huerto del Edén y puso al hombre, sino el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, el plan que Dios tenía para contigo y para conmigo, el plan de tener un pueblo para Él, un pueblo que tuviera y expresara la vida y la imagen de su Hijo Jesucristo, pero que ahora Dios nos lo ha ido manifestando, nos lo ha ido haciendo más claro en la medida que nos abre las Escrituras, porque cuando nos abre las Escrituras podemos ir viendo con más claridad de quién nos quiere hablar Dios, a quién nos quiere señalar, para que podamos encontrar la vida que Dios nos ha provisto, y la vida que Dios nos ha provisto se llama Jesucristo. En Él estaba la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó y la vimos, dice la primera carta de Juan. Entonces dice Jeremías capítulo 31, leamos desde el verso número 1 en adelante. Dice el Señor: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. El propósito maravilloso de Dios, un pueblo para Él, un pueblo que no olvidemos es hechura suya, un pueblo en el que no interviene la mano de ¿quién? La mano del hombre. El hombre puede intervenir en una empresa, el hombre puede intervenir en un negocio, el hombre puede intervenir en una relación entre dos personas, pero mis amados, en el propósito de Dios interviene solo Dios para darle forma a nuestro corazón, para establecerlo. Por eso la Escritura nos deja ver que Él es el alfarero, que nosotros somos el barro en las manos de Él, alfarero, y que Dios a esta vasija de barro ha decidido ponerle un depósito muy valioso, como dice la Escritura en Corintios, y tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? Y no de nosotros, para que no nos confiemos en nosotros mismos, sino que estemos maravillados como Dios ha puesto su mirada en seres tan frágiles y poner algo tan valioso como la vida de su Hijo en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos hace portadores de la gloria de Dios, que Él ha puesto la vida de su Hijo. La Escritura dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y vimos la gloria del unigénito del Padre. Ahora, ¿quién es el que vive en ti y en mí? Cristo. ¿Y dónde está la gloria manifestada del Padre? En su Hijo. De manera que cuando Cristo vino a habitar en ti y en mí, nos hizo portadores de su gloria. ¿Se da cuenta? Esta vasija, el tesoro inmedible, invaluable, que no podemos y no alcanzamos en nuestra mente finita a calcular el valor de ese tesoro. Pero si reuniéramos todas las piedras preciosas, no de la tierra, sino del universo que tiene millones de planetas, si reuniéramos todas las piedras preciosas del universo entero, si reuniéramos todo el oro que hubiera en los planetas en el mundo entero, si reuniéramos toda la plata que hay en el mundo entero, todas las esmeraldas, todos los diamantes, todos los rubí, todos los reuniéramos en un solo lugar, lo que vale todo eso comparado con Cristo, eso es una pequeñez comparado con el tesoro que Dios ha depositado en nuestro corazón. Y Dios está abriendo nuestro entendimiento a esa realidad, porque tantas veces nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, nos sentimos decaídos, nos sentimos sin propósito en la vida, porque no entendemos el valor del depósito, el valor del tesoro que ha sido puesto dentro de cada uno de nosotros. De manera que el Señor habla de esa relación que Él dispuso tener con su pueblo desde antes de la fundación del mundo. En aquel tiempo, dice Jehová, verso 1, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Verso 2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada, el pueblo que escapó del juicio, halló gracia ¿dónde? En el desierto, cuando Israel iba en busca de ¿qué?
De reposo. Lo que nos ha provisto que encontremos el reposo de Dios es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es por gracia, es por misericordia. La gracia de Dios ha estado dispuesta a través de toda la historia bíblica. Hay gracia en Génesis, hay gracia en Deuteronomio, hay gracia en Levítico, hay gracia en los libros de Jueces, en Crónicas, hay gracia en los Salmos, hay gracia en Cantares, hay gracia en Isaías. Todo ha sido por gracia. Dios en su misericordia ha ido trayendo una revelación creciente de todo lo que Él ha provisto a nuestras vidas para que veamos la grandeza de ¿qué? De su amor. Y dice el verso número 3, en ese reposo que estaba buscando Israel, Dios se les manifestó. Y dice el verso 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En otras versiones dice, por tanto te he atraído con mi misericordia. De manera que su amor ha hecho posible que se muestre su favor sobre nuestras vidas. Y su favor ha extendido sus cuerdas para atraernos hacia ¿quién? Hacia Él, con amor eterno, con un amor que no tiene comienzo y que no tiene final. Los seres humanos somos así, inestables. Un rato estamos arriba, otro rato estamos abajo. Un momento podemos estar muy eufóricos, otro momento podemos estar muy decaídos, un momento podemos estar muy alegres, otro momento podemos estar tristes. Pero aunque nuestra condición varía de muchas maneras, el amor eterno de Dios permanece para siempre, no cambia, es el mismo todos los días. El amor con que Dios nos ama es el mismo cuando tú estás con mucho gozo y es el mismo cuando estás muy triste. Es el mismo amor que te sostiene, y ese amor necesita ser conocido ¿por quién? Por nuestro corazón, porque es fácil decir que Dios nos ha amado con amor eterno, pero Dios nos quiere llevar a una realidad de que ahora eso que Él ha expresado en palabras pueda ser visto como una realidad dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Dice el verso número 4, aún te edificaré y serás edificada. A mí siempre me asombran las palabras en cómo todo lo que Dios hace con nosotros es la obra de Él, y después Él nos mira a través de la obra que Él hace. Porque muchas veces le dijo a Israel que ellos se habían prostituido y que la prostitución de ellos era peor que una prostitución natural, porque una prostituta se vendía para que le pagaran, pero ellos se habían vendido y habían pagado para venderse. Su condición había sido peor. Pero mire lo que dice aquí en la escritura, aún te edificaré y serás edificada. Y aquí aparecen estas palabras tan hermosas, oh Virgen de Israel. Qué hermoso. El Señor la está mirando como si siempre hubiese estado guardada para Él. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que ese amor eterno ha hecho posible que desde la eternidad Dios ha guardado un pueblo para Él, un pueblo al que está preparando, un pueblo al que está emorceando, un pueblo al que está edificando, un pueblo en el que está obrando en su corazón. De manera que la palabra de Dios dice que es necesario que después de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué están haciendo todas esas aflicciones con nosotros? Nos están preparando ¿para quién? Para Él. Nos están preparando para el novio, están preparando esta novia para que esté vestida de Él, para que no se vista a sí misma, sino para que ella en su desnudez sea vestida por la vida de Él, que es lo único que Él espera cosechar de nosotros. Y dice, y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornadas con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Verso 6, porque habrá día en que clamarán los guardas del monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Qué hermoso.
El obrar del Señor atrayéndonos hacia su corazón. Antes del inicio, antes de Génesis 1:1, antes de que todo comenzara, antes de que todo el proyecto que Dios tenía en su mente del universo fuera traído a la realidad, la Escritura dice que antes de eso Dios nos había amado. Ya Dios te había amado a ti y ya Dios me había amado ¿a quién? A mí. Y es un recordatorio especial después de toda la confrontación que ha venido trayendo Dios por medio del profeta Isaías frente al pecado del pueblo, que trae todo este consuelo, un respiro, un aire fresco, un suspiro de parte de Dios, para que no pensemos de Dios con miedo. Los redimidos no pueden pensar de Dios con miedo. ¿No es el deseo de quién? De Dios. El deseo de Dios es que los redimidos observemos el cuidado, la forma tierna, la delicadeza con que Dios nos acerca ¿a quién? Con que Dios nos acerca a Él. Por eso no podemos tener en vista al hombre. El hombre es muy brusco, aún para las cosas de Dios. En cuántas cosas hemos sido sumamente bruscos, aún diciendo la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Moisés en un momento donde el pueblo se estaba quejando una vez más después de tanto tiempo? Y Moisés viene, le pregunta al Señor qué hace y el Señor dice: sal, háblale a la piedra que le brote agua y les dé. Pero ¿qué hizo Moisés en ese momento? Salió con su enojo. No era el enojo de Dios, porque hay momentos donde Dios habla con fuerza en la palabra. Hay momentos donde Dios nos deja ver su voz estremeciendo nuestro corazón. Pero en ese momento sale Moisés a expresar su propio enojo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Vació al pueblo, golpeó con ira la roca. Dios en su infinita misericordia hizo brotar agua de la roca, sació la sed de su pueblo y después llamó aparte a Moisés y le dijo: Moisés, ¿por qué no me representaste bien? ¿Por qué manifestaste algo allá que no era lo que yo estaba expresando? Por tanto, no entrarás a la tierra prometida. La mirarás de lejos, mas no entrarás ¿a quién? A ella. Y aquel día Dios dejó algo muy claro, porque nosotros tenemos que entender con todo el corazón y por eso necesitamos revelación de Dios. Porque en la medida que no conocemos a Dios por revelación, en esa manera nosotros tenemos un caminar más escueto delante de Dios. Un caminar más permisivo. Un caminar donde nos deleitamos más en lo que Dios aborrece y donde deshonramos más a Dios en las cosas que hacemos. Porque en la medida que somos ciegos, somos más torpes. Por eso necesitamos la luz que nos permita ver con cada día con más claridad. De manera que el Señor manifiesta todo el deseo que tiene para con su pueblo. Que todas las familias de Israel sean su pueblo y el ser su ¿qué? Su Dios. De una manera especial, una relación entrañable, íntima, gloriosa. Pero dice la palabra de Dios a través de uno de los salmos: oh, si mi pueblo me hubiera oído y si en mis caminos hubiese andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto la mano contra sus adversarios. Si mi pueblo me hubiera oído, si mi pueblo hubiera oído cuál es el deseo que tengo en mi corazón para con ellos, para con sus vidas, para con sus corazones. Vaya allí conmigo a 1 Corintios capítulo número 10, por favor, váyase ubicándose allí. Porque ciertamente el pueblo de Dios no hemos encontrado reposo muchas veces, o hemos perdido el reposo por una razón: por no oír al Señor, por no escuchar al Señor, porque a veces oímos, pero oímos de lejos. El Señor dijo: este pueblo tiene engrosado su corazón y con sus ojos y con sus oídos oyen y ven pesadamente.
no ven con claridad, ¿cierto? Y por darle lugar a voces extrañas, le damos lugar a nuestra propia voz, le damos lugar a tantas voces que hay a nuestro alrededor, y hoy en día que vivimos en el mundo de las opiniones, ¿cierto? Que frente a cualquier situación, todo el mundo tiene una opinión para dar acerca de ¿quién? Acerca de la situación. Y el oír voces extrañas hace que yo muchas veces me vuelva permisivo, hace que muchas veces me vuelva llevado a mi parecer, hace que muchas veces haga es mi propia voluntad y termino alejándome de Dios, como dijo el salmista: si mi pueblo me hubiera oído, si en mis caminos hubiese andado Israel. Dice 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y está hablando de todo el pueblo que el Señor visitó en Egipto, que Dios obró de una manera especial muchas maravillas en Egipto para darse a conocer a su pueblo, y que después Dios lo sacó con mano poderosa para llevarlo a la tierra prometida. Y dice acá: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿qué? El mar que se abrió en dos, por el que pasaron por medio de él ¿en qué? En seco. Y dice verso 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En esa dirección y en esa manifestación del poder de Dios fue que fueron rescatados, sacados de la esclavitud para ser llevados hacia Dios, como el Señor les dijo: mira que os he puesto sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. ¿Cuál era el mensaje con el que se presentaba cada vez que iba Moisés al faraón? Deja ir a mi pueblo para que le ofrezcamos fiesta al Señor. ¿Dónde? En el desierto. O sea que era un llamado a encontrarse ese pueblo que estaba siendo sacado de la esclavitud, a encontrarse con su Creador, a encontrarse con su Salvador. Y dice el verso número 3, mire lo que aconteció: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida que espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Todos comieron del mismo alimento y todos bebieron de la misma bebida espiritual, la cual era ¿quién? Cristo. Pero no todos entraron en el reposo, aunque a todos se les dio el mismo ¿qué? Alimento, porque dice el verso número 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿qué? En el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Dios los saca con mano poderosa, y Dios claramente le señala todo lo que va a saciar su corazón. Ellos estaban acostumbrados a una cosa que conocieron sin haber conocido a Dios. En el mundo conocimos con qué saciar el corazón, porque no conocíamos a quién, porque no conocíamos a Dios. Ellos aprendieron muchas cosas en Egipto que no las aprendieron de quién, que no las aprendieron de Dios. Ahora Dios los sacó y les está ofreciendo, les está dando un alimento. Les dio maná, que es una figura de Cristo, y les dio a beber del agua que brotaba de la roca, que era otra figura de quién, de Cristo, para indicarles dónde iba a estar todo lo que Dios les iba a sustentar y qué era lo que le quería dar, porque Dios no los sacó de Egipto para por fuera de Egipto darles todo lo que ellos no lograron en Egipto. Dios no nos sacó del mundo para ahora como cristianos darnos todo lo que en el mundo no obtuvimos. Dios nos sacó en el del mundo para darnos lo que estando en el mundo jamás podíamos degustar, y es la vida de Cristo. Es lo que jamás podíamos degustar, la vida gloriosa de ¿quién? De Jesucristo. De manera que si nosotros miramos la provisión de Dios mientras ellos peregrinaban por todo el desierto, era un alimento espiritual que provenía de ¿quién?
de Dios, que venía para llenar sus vidas, para llevarlas a conectar con el Señor. Ahora nosotros hemos sido rescatados del mundo, pero ahora tenemos un peregrinar por el desierto, ¿cierto? Hasta que llegue el momento donde Dios nos introduzca a la tierra que nos ha prometido, cuando nos lleve al cielo. Pero mientras tanto Dios nos ha provisto el alimento y la bebida que ha de saciar nuestra sed. Y ese alimento y esa bebida se llama ¿qué? Cristo. Todo lo que sostiene al hombre es la vida de Dios. Cuando el hombre decae es porque lo que está ausente en el corazón del hombre es la vida de Dios. O el hombre está inconsciente de la vida que se le ha ¿qué? Provisto. ¿Por medio de quién nos ha provisto Dios esa gloriosa vida? Por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. No entender cuál es la vida que se nos ha provisto va a ser muy difícil nuestro transitar sobre esta tierra. El Señor no dijo que evitaría las aflicciones. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicciones, pero que confiáramos que sobre todo eso que puede afligir hay algo mayor para sostener nuestros corazones. Confiad, yo he vencido ¿a quién? Yo he vencido al mundo. Y quiero que me acompañe entonces por favor a Génesis capítulo número 2, versículo número 7. Porque si lo que me sostiene no es la vida de Dios, y si queremos poner nuestro corazón en algo distinto o diferente a Dios, a la persona de Dios, ¿a quién es Dios? Y lo ponemos en las personas naturales o lo ponemos en las cosas naturales, nos vamos a encontrar de una manera especial con mucho vacío en nuestro corazón. En Génesis capítulo número 2, versículo número 7, allá hay algo que tal vez para muchos pueda ser conocido, como Dios ha traído a la luz, como Dios nos ha permitido saber cómo fue que Él nos hizo, cómo fue que Él nos formó, cómo fue el que Él hizo posible que el hombre existiera. Dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esto es hermoso, porque tenemos que notar detalles en lo que Dios nos ha dado a conocer, y detalles muy especiales, porque la primera parte del versículo dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y Dios tomó y le dio toda la forma. Pero aunque el hombre ya tenía toda la forma, el hombre no tenía vida, y ya estaba formado, pero no tenía ¿qué? Vida. ¿Cuándo vino la vida que trajo al hombre a existencia? Cuando Dios sopló aliento de vida, ¿cierto? Y no olvidemos que el soplo no es que, lo hemos dicho en otras ocasiones, que el Señor tomó aire y sopló, que es lo que nosotros pensamos. La palabra de Dios se refiere a que Dios tomó de lo de Él, porque Dios es espíritu. Dios tomó de su naturaleza, Dios tomó de su esencia y puso en el ser humano. Cuando Dios puso de Él mismo en el ser humano fue un ser viviente. Amén. Y parece demasiado lógico poder decirlo, pero es que esto nos deja ver algo bien especial. ¿Qué es el ser humano sin el aliento, sin el Espíritu de Dios en su vida? ¿De acuerdo a ese versículo? Vuelva y léalo. ¿Qué era el hombre al principio? Entonces, ¿qué es el hombre sin la vida de Dios en él? Polvo. Es polvo. Eso es lo que el hombre, y eso es lo que es la existencia del hombre sin la vida de Dios. ¿En quién? En él. No importa que alcance, no importa que logre, no importa dónde llegue. La vida del ser humano sin la vida de Dios simplemente es ¿qué? Polvo. ¿Cuándo ese polvo fue diferente? Cuando la vida de Dios estuvo ¿en quién? Estuvo en él. Lo que pasa es que a nosotros
no nos gusta vernos enfrentados a esa condición y no nos gusta vernos enfrentados a esa realidad, porque a veces pensamos, y como los seres humanos nos acostumbramos a calificar a los demás seres humanos es por lo que pasa afuera y no por lo que pasa adentro, que es contrario a lo de Dios, ¿cierto? Y entonces pensamos, y como esa persona, y muchas veces lo hemos dicho, hacemos descripciones de personas a las que decimos, mire, ese es tan buen esposo, ese es tan buen hijo, ese es tan buen patrón, ese es tan buen empleado, ese es tan buen hermano, ese es tan buen vecino, que no le falta sino ser cristiano. ¿Sí o no? Se lo voy a describir mejor. Ese que es buen padre, buen esposo, buen vecino, que es buen jefe, que es buen compañero de trabajo, que es excelente persona, si no tiene a Cristo en su vida es polvo. ¿Qué valor tiene? ¿Cierto? Porque nos enseñaron a darle valor a otras cosas, muy diferente a lo que Dios le da ¿qué? A lo que Dios le da valor. Por eso nosotros no hemos sido llamados para seguir la corriente de este mundo, porque hoy en día sí que le están dando más a esto. La gente no siente sino que no tiene valor, si no tiene fama, si no está alcanzando dinero, si no está logrando cosas, si no está paseando, si no está haciendo, siente que no está haciendo ¿qué? Nada. Y es más, a veces tristemente las conversaciones de los cristianos son en el mismo ámbito. No nos referimos a las otras personas respecto a cómo va sus hijos en el Señor, sino a qué están haciendo. Si están estudiando en la universidad, están en el trabajo, van a salirse del país, van a hacer no sé qué, van a hacer dice cuándo. Lo pensamos desde la manera de afuera y el ser humano puede ganar el mundo entero y perderse ¿qué? Su alma. Porque el ser humano sin la vida de Dios, ¿qué es? Polvo. ¿Y qué valor tiene el polvo? ¿Qué hacemos aquí con este salón que no hace sino echar polvo? ¿Cierto? Aquí, como el piso todavía es mortero rústico, eso no deja de botar polvo. Más se demora uno barriéndolo, y ustedes no saben entre semana cuando se barre esto el polvero que se levanta. Aquí toca con tapabocas, echando agua, y después de que se recogió una cantidad de polvo, si usted a los 10 minutos vuelve y empieza a barrer, hay otro montón de ¿qué? Hay otro montón de polvo, ¿cierto? Pero ¿qué es el hombre sin la vida de quién? Sin la vida de Dios, polvo. Porque solo la mente, la vida del ser humano cambia cuando Dios pone de su espíritu en la vida de quién? En la vida del ser humano. Pase ahí adelantico a Génesis, capítulo número 3, versículo número 14. ¿Para qué Dios puso de su espíritu en el ser humano? Para que el ser humano fuera a la imagen y a la semejanza de ¿quién? Y a la semejanza de Dios. Génesis en el capítulo número 3, verso 14. Génesis en el capítulo número 3, y es importante que nosotros podamos entender esto con el corazón. Nuestro lenguaje no es de este mundo, nuestro lenguaje es celestial, es de arriba. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a conectar con esa realidad dentro de nuestro corazón y con esa realidad dentro de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que nosotros contamos como fracaso en la vida del ser humano? Contamos fracaso que ese matrimonio no funcionó. Contamos fracaso esa carrera que se inició y no se terminó. Contamos como fracaso esa empresa que se inició con mucho ánimo, después no dio los resultados y tocó finalmente feriar las pocas cositas que quedaron. Y entonces contamos como fracaso todo eso en la vida de ¿quién? Del ser humano. Pero cuando uno va a Génesis capítulo número 3, en Génesis capítulo número 3 se narra el verdadero fracaso del ser humano. Que el verdadero fracaso del ser humano no tiene que ver con la ruptura de un matrimonio, no tiene que ver con la quebrada de una empresa, no tiene que ver con que no haya terminado una carrera. Lo que ocurrió allí en Génesis es la historia que de una manera muy especial nos manifiesta
todo lo que trajo al hombre a ruina. Y es cuando el hombre desobedeció a Dios, dejó de oír ¿a quién? Al Señor. No olvide que la historia se sigue repitiendo. ¿Y por qué necesitamos volver a Génesis? Porque si no aprendemos de la historia de Génesis, la historia se va a repetir una y otra vez en nuestras vidas. ¿Qué pasó en Génesis? ¿A quién escuchó Eva? ¿A Dios o a la serpiente? ¿Sí? ¿A quién escuchó Adán? ¿A Dios o a Eva? ¿Cierto? Y leíamos ahora de manera anterior: si mi pueblo me hubiera ¿qué? Oído, ¿cierto? Y el asunto es cuando nosotros dejamos de oír a Dios y prestamos oído a voces extrañas dentro de nuestro caminar. Voces que muchas veces proceden aún de nosotros mismos. Siempre digo, el peor consejero mío soy yo. Yo soy mi peor consejero, porque muchas veces me he hallado pensando cosas y alimentando cosas que van en contra de lo dispuesto por Dios. Y cuando voy a la palabra me veo confrontado y digo: Señor, todo esto de lo que se están llenando mis pensamientos no proviene de ti. Todo eso de lo que se está llenando mi corazón no proviene de tu mano, no proviene de lo que tú quieres obrar y establecer dentro de mi vida. Entonces el hombre deja de oír a Dios, y por dejar de oír a Dios oyó a un ¿qué? A un extraño. Por lo tanto tomó otro camino muy diferente. Y cuando tomó otro camino, ¿qué perdió el hombre? Cuando el hombre comió del árbol que se le dijera que no comiera, quedó separado de Dios. Por lo tanto el hombre perdió la vida de Dios en él. Y si el hombre ya no tenía la vida de Dios en él, ¿qué era el hombre? Polvo. Y dice Génesis 3:14: y Jehová Dios, mire como después de que el Señor los confronta, el Señor primero empieza por la serpiente. Y dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales de tu campo, del campo. Sobre tu pecho, ¿qué? Andarás. ¿Y cuál sería su alimento? ¿Cómo es la vida del ser humano sin Dios? ¿Cuál sería el alimento de la serpiente? Y está hablando de la serpiente antigua, aquella que en Apocalipsis se da claridad, de la serpiente antigua, del diablo, que también se llama ¿qué? Satanás, ¿cierto? O sea que el hombre sin la vida de Dios es un ser humano que está expuesto para ser devorado por Satanás. Porque en el huerto del Edén, la tentación para nosotros ahora es diferente a la del huerto del Edén. Adán y Eva no tenían dentro de ellos nada de Satanás para que Satanás pudiera encontrar algo de él dentro de ellos para tentarlos. Pero todos nosotros tenemos una naturaleza caída, en la que muchas veces Satanás halla lugar para poder ¿qué? Tentar nuestros corazones y llevarlos en una dirección ¿qué? Equivocada, ¿sí? Entonces mire que esto nos va dejando ver que si el ser humano no está conectado con Dios, en eso que no está conectado con Dios se convierte en fácil presa de la serpiente. ¿Del engaño de quién? Del engaño del enemigo, de las cosas que sutilmente el enemigo puede obrar dentro de su corazón y puede obrar dentro de su vida. Hoy estamos viviendo tiempos sumamente difíciles y aún lo peor no lo hemos visto. Y no se trata de los gobiernos, se trata del comportamiento de los seres humanos. La palabra de Dios advierte en 2 de Timoteo que vendrían tiempos peligrosos por el carácter de los seres ¿qué? De los seres humanos en los tiempos finales, donde los hombres serían más amadores de los deleites que de Dios. Y aún habla de la tibieza que puede alcanzar la iglesia,
donde dice la palabra de Dios que tendrán apariencia de piedad, o sea que por fuera se verán como que sí están en la búsqueda de Dios, pero realmente será solamente una apariencia dentro de ¿quién? De sus vidas, porque negarán la eficacia de esa piedad. ¿Cuál es la eficacia de una verdadera relación con Dios? Que una verdadera relación con Dios por medio de Jesucristo transforma la vida del ser humano. El ser humano ama lo que ama Dios y aborrece lo que aborrece ¿qué? Dios, cuando esa vida de Cristo está instalada en el ser humano. Pero hoy en día, a pasos agigantados, cada vez crece más la ideología de género, ¿cierto? Cada vez más. En todos esos juegos en los que están ahora olímpicos ha habido escándalo porque a todos los quieren obligar, ¿cierto? Con todo este asunto de género en las pasadas Copa América y Copa Europea de Fútbol, tenían obligación los capitanes en los equipos de fútbol, hay una persona que es el capitán y tiene que llevar una cintilla que lo identifica como capitán y tenían que ponerse una cintilla que tuviera los colores de la ideología de género, ¿cierto? Pero no solamente eso, no solamente el ser humano va en un creciente y abundante, mis amados, y van entrando modas. Ayer me compartía mi esposa algo que estaba leyendo sobre la nueva moda en España y en Europa, ¿cierto? ¿Cómo llaman los matrimonios qué? ¿No recuerdas el nombre? Bueno, eso tenía un nombre. En todo caso, la moda nueva es que se casan, pero cada uno vive en su casa. Solo se encuentran los días que vayan a tener sexo o los días que quieran compartir una comida o un almuerzo y ya. Supuestamente son esposos, supuestamente se casaron, formaron una pareja, pero usted vive allá en su casa, yo vivo acá en la mía, y haga usted lo que quiera, yo hago lo que quiera, y cuando tengamos ganas el uno del otro nos vemos. ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema de lo que pasa en Europa? ¿Sí? Que nosotros vivimos en medio de una cultura que tiene tan poca identidad, que no falta sino que otros hagan algo para que aquí lo copiemos y lo miremos por el gran vacío que hay dentro de ¿quién? Dentro del corazón. Y el asunto no es que eso lo haga el mundo, el asunto es que si la iglesia realmente no está íntimamente unida de una manera genuina con el Señor, ciertamente esas áreas del corazón son polvo y son fácil presa del engaño de ¿quién? Del engaño del enemigo, del engaño de Satanás. Génesis capítulo número 3, versículo número 17. Y esas cosas pueden terminar oprimiendo nuestras vidas. Génesis capítulo número 3, verso 17. Si dieres oído hoy ¿a quién? A su voz. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste ¿a quién? A la voz de tu mujer, ¿cierto? ¿Por quién cambió Adán? ¿A quién dejó de oír y a quién empezó a qué? A oír. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de ¿qué? De tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas ¿a qué? A la tierra. ¿Qué es el hombre sin la vida de Dios? Dice acá, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y si lo mira, eso el Señor se lo dijo al hombre antes de que el hombre fuera desnudado y fuera vestido con un sacrificio. Si no hay un sacrificio que te vista, polvo eres, y al polvo ¿qué? Al polvo volverás. Y ahí vemos la historia de la tragedia humana. De manera que la tragedia no está en que no nos salgan las cosas. La tragedia está en que la vida de Dios no esté en el corazón de ¿quién? En el corazón del ser humano. Hay una revista que a nivel mundial y otra a nivel nacional
saca la lista de las personas más ricas del mundo y de las personas más ricas, por ejemplo, de la nación, del país, ¿cierto? Dentro de las personas más ricas de nuestra nación está un hombre que es dueño del Grupo Aval, de los bancos Popular, Las Villas. ¿Recuerda el nombre de él, don Eduardo? Luis Carlos Sarmiento. Aparece ahí entre las personas económicamente más poderosas, más influyentes, ¿sí o no? La pregunta es, el señor Sarmiento, con todos los bancos, con toda la influencia, con todo lo que haya podido hacer sobre este país durante los años que lleva, si no tiene a Cristo, ¿qué es? Polvo. ¿Cierto? Porque Dios nos lleva a tener un cambio absolutamente ¿en qué? En los valores de nuestra vida. ¿Pero qué hizo Dios? A través de un sacrificio, cubrir la desnudez ¿de quién? De ese ser humano. De esa condición ¿de quién? Del ser humano y del miedo que se introdujo en el corazón del ser humano. Cuando el hombre pecó, ¿de quién se escondió? De Dios, ¿cierto? Porque te oí, me di cuenta que estaba desnudo y tuve ¿qué? Y tuve miedo. Ahora el Señor a través de un sacrificio va a obrar, arrancar ese miedo del corazón y poder cubrir la desnudez que hay en el corazón o en la vida ¿de quién? Del ser humano. En primera de Juan capítulo número 5 versículo número 12 dice algo con absoluta claridad: o una persona en verdad tiene a Cristo o no tiene la vida. Eso tiene que quedar claro ¿para quién? Para nuestro corazón. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, mis amados, no hay término medio, no hay un término intermedio. Es que yo soy medio de Dios y soy medio del mundo. No hay ese término. Y hoy muchos creyentes están yendo, si se pudieran llamar creyentes, por un camino de muerte, porque están yendo por el camino del medio. Dios en Apocalipsis dio mensajes a varias de las iglesias, entre ellas habló de manera muy fuerte a dos. Una de ellas llamada la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis, a la que le dice: tiene nombre de que vives y estás muerta. O sea, tienes una apariencia, pero no hay una realidad dentro de tu corazón, porque si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Por eso el cristianismo no se trata de qué religión haces parte o de a qué grupo religioso formas, porque no hay un grupo religioso que pueda salvar a nadie. El Salvador solamente es ¿qué? Jesucristo, ¿cierto? Aunque nosotros tengamos un nombre como Monte de Sión nos salva ¿a quién? A nadie, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Entonces a una iglesia como la de Sardis le dijo: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto, haces obras, ¿cierto? Porque una cosa es que cuando la vida de Dios está, como consecuencia de esa vida haya obras, y no que las obras sean las que me lleven a obtener la ¿qué? La vida. Por eso la Escritura dice que no es ¿por qué? Por obras, para que nadie se gloríe. Pero por otro lado dice: si tienes fe, muéstrame ¿qué? Muéstrame tus obras. Lo que produce en la vida del ser humano si la vida de Cristo está en su corazón. Pero allí mismo el Señor le habló a otra iglesia, la de la Odisea. Y a la de la Odisea también le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré ¿de quién? Te vomitaré de mi boca. ¿Dónde estaban ubicados esos? En un lugar intermedio.
No hay lugar intermedio. O Cristo es todo o no hay nada en nosotros. O Cristo es todo o no hay nada. Porque la iglesia nos estamos empezando a ubicar es en un punto intermedio. La iglesia mantiene mirando es hasta dónde yo puedo irme sin que deje de ser cristiano. ¿Hasta dónde yo puedo salirme? ¿Hasta dónde es el límite? No, esa no es la vida de un cristiano. Porque esto no es un asunto de reglas. Esto no es un asunto de hasta dónde haces o no haces. Es un asunto de la vida de Jesús en ti y en mí. Si la vida de Jesús está en ti, la vida de Cristo va a hacer algo dentro de nuestro corazón. Va a hacer arder tu corazón y el mío apasionadamente por Dios. Él va a hacer arder apasionadamente, porque con amor eterno te he amado y prolongué sobre ti mi misericordia. No significa que yo diga eso para ser frío, indiferente, para ser superficial, para ser más del mundo, para estar más influenciado por los gustos, por los pensamientos, por las cosas del mundo que por Dios. Entonces solamente tienes lo que dice el versículo, no tienes la realidad del versículo. Porque la realidad de ese versículo es que el amor de Dios se manifestó en la persona de Cristo. Y si la persona de Cristo es la que vive en ti, Cristo va a poner a arder tu corazón en amor por el Padre. Donde ya no vives de una manera mediocre y tibia para Dios. Donde para Dios ya no son las obras. Porque es lo que muchas veces la iglesia hoy en día tenemos en el pensamiento. Dios me ha amado con amor eterno, pero lo que quiero brindarle a Dios es lo que me quede. Si me queda tiempo, si me sobran cosas. Y ese se ha vuelto nuestro caminar. Alguna vez vimos un ejemplo bien tremendo que un predicador hizo y me llamó mucho la atención. Lo hemos compartido, tal vez para los que no. Donde él trajo una manzana e invitó a alguien a que si se quería comer la manzana y lo hizo pasar al frente. Le preguntó a la persona ¿quieres esta manzana? Y la otra persona la vio así enterita y dijo, claro. Entonces él de una vez cogió y le pegó un mordisco. Ya la manzana está mordida. Apenas le había pegado un mordisco. Le dije, ¿quieres esta manzana? Uno aquí adelante, ¿qué hace cuando todo el mundo lo está mirando? Le da pena y dice, pues que sí, si es mordida, pues. Volvió y le pegó otro mordisco. Y le pegó otro mordisco y le pegó otro mordisco. Y se la ofrecía y cuando el otro le iba a recibir el pedacito que quedaba, volvía y le pegaba otro mordisco. Hasta que quedó lo que queda de la manzana. El corazoncito que va para la basura. Le dijo, ¿quiere? Y ya el otro le dijo, ¿para qué si ahí ya no hay nada? ¿Cuándo le quería entregar realmente la manzana al otro? Cuando no quedaba nada que se pudiera utilizar. Y como nos hemos vuelto del camino del medio, que no somos ni de allá ni de acá, no estamos viviendo una vida que se entregue a Dios, sino una vida del gusto mío, pero convencido de que estoy entregado a Dios, haciendo todo lo que a mí me place, haciendo todo lo que es mi voluntad, haciendo todo mi parecer, convencido de que eso es hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Y con un corazón frío y distante dentro del corazón. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dijo ¿quién? Dijo el Señor. Hoy en día se ha perdido la radicalidad en el cuerpo de Cristo. Y se ha perdido la radicalidad porque hemos confundido la radicalidad con el legalismo. Cualquier cosa que lleve a una persona a estar firme, entonces lo tachamos de una vez de legalista. Lo tachamos de una vez de legalista. Legalismo es cuando tú utilizas los medios para por esos medios presentarte aprobado delante de Dios. Que eso te haga aprobado delante de Dios.
Pero el radicalismo es cuando entiendes que Cristo murió por ti para que ahora tú entregues tu vida completamente a Cristo. Cristo no escatimó nada en la cruz del Calvario y Cristo quiere todo de ti o nada. Cristo no espera más las migajas que le brindamos la iglesia, porque hoy tenemos tiempo para todo, menos tiempo para acercarnos y relacionarnos e intimar y escuchar al Señor. Quien no tiene la vida de Cristo, ¿qué es? Polvo. Juan 15:5. Vamos a terminar por ahí. Juan capítulo número 15, versículo número 5. Miren lo que dice la escritura. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y está hablando ahí de una relación íntima, profunda. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué consecuencia hay de esa relación? ¿Qué consecuencia hay de esa unión? Dice la escritura, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Y no olvidemos que el fruto no es el hacer, el fruto es el ser, el manifestar la vida de Dios. ¿Y qué dice ahí? Porque separados de mí nada podéis ¿qué? De manera que allá en Génesis se dice que el que no tiene la vida de Cristo es ¿qué? Polvo. Y ahora aquí en Juan se dice que el que no tiene la vida de Cristo es nada. Porque separados de mí nada podéis ¿qué? Nada podéis hacer. Así que todo cuanto hacemos sin Cristo, el Señor lo llama nada. Todo lo que hacemos sin Cristo. Salomón escribe el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés, tanto en su comienzo como en su final, está como entre dos cubiertas que hablan del corazón que pone su mirada en las cosas de este mundo y se vuelve un corazón lleno de vacío y de vanidad. Si se ubica ahí en Eclesiastés, dale unos minuticos más, ya vamos a terminar. En Eclesiastés capítulo número 1, verso 2. Ahí empieza una descripción diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y está diciendo, mire, todo lo que hacemos sin Dios en el corazón es vacío, es vano. Vanidad es vacío, vanidad es arrogancia, vanidad es presunción, envanecimiento, lo que es vacío de valor y de sentido, lo que se esfuma, lo que no permanece, lo que es pasajero, lo que es inútil. Eso es vanidad. Pero si va a Eclesiastés 12:8, ya terminando el libro, después de toda la narración que él ha hecho, encuentra que nuevamente dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, antes de empezar el discurso, él ya ha encontrado algo, y después de dar todo el discurso, ahora está completamente seguro de que lo que ha dicho es cierto. Y es cierto en todo. ¿Por qué? El nombre Salomón significa hombre de gran sabiduría. Pero el nombre que le fue dado a nacer por el profeta Natán de parte de Dios a Salomón no fue Salomón, fue Jedidías, que significa amado de Dios. Entonces fíjese que Salomón no se inclinó por ser Jedidías, el amado de Dios, sino que se inclinó por ser el hombre con gran sabiduría. Y se inclinó por ser el hombre de gran sabiduría, y al final de sus días él aconseja a los jóvenes diciéndole: acuérdate del Creador en los días de tu juventud, no sea que llegues ancianito y estés amargo como yo estoy viviendo estos últimos. Porque dice a Dios: aunque
hice a Dios a un lado. ¿Qué se propuso Salomón? Dijo: me propuse agasajar mi carne, me propuse darme gusto, me propuse agasajar mi carne con retención de la necedad. ¿Qué es lo que hace la necedad? Hacer a Dios a un lado para dedicarme a hacer muchas cosas. Dice el necio en su corazón: no hay ¿qué? Dios. O sea, ¿qué hizo Salomón en su vida? ¿A dónde puso a Dios? A un lado. Me propuse agasajar mi carne con retención de la necedad. Buscar el propósito de la vida fuera de Dios en todas las cosas. Mire todo lo que hizo Salomón. Amontonó sabiduría, amontonó riquezas, amontonó placeres. Dijo que no se negó a nada que desearan ¿qué? Sus ojos. Engrandeció su nombre. Se dio ¿qué? Gusto. Pero dice Eclesiastés 2:11: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del ¿qué? Y sin provecho debajo del sol. ¿Qué empezó a buscar Salomón? Una gloria terrenal que no podía llenar su corazón, que no podía llenar su alma, que no podía llenar su vida. Pero Dios ha dispuesto por medio del sacrificio de Jesucristo que nosotros busquemos la gloria de Dios, porque aún necesitamos entender que el pueblo de Dios creemos que Dios acepta que nosotros digamos gloria a Dios, que Dios, eso es lo que reconoce como algo que lo exalta o que lo honra. ¿A quién? Y que lo honra a Él. Muchas veces decimos gloria a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos de ¿quién? Está lejos del Señor. De manera que ubíquese un segundito en Juan 1:14, ya para que terminemos con esta cita por hoy. Juan 1:14. El hombre busca gloria terrenal. ¿Y cómo es la gloria terrenal? Es como la hierba que hoy es y mañana se seca y luego es echada ¿qué? El horno. Pero Juan 1:14 dice: y aquel verbo, ¿quién es ese verbo? Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios, gloria de los hombres no recibe, ¿cierto? De manera que los gloria a Dios que podemos decir con nuestros labios no es lo que honra a Dios. Dios ha puesto su gloria en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cuando una vida da gloria a Dios? Cuando esa vida huele a Cristo, cuando esa vida expresa a Cristo, cuando esa vida expresa y manifiesta a Jesucristo, cuando esa vida manifiesta todo eso, eso es lo único que da gloria a Dios. Porque a Dios no se le puede añadir nada. Él está absolutamente completo. ¿Y dónde manifestó su gloria? ¿Cuál es la gloria que Él acepta? Todo lo que expresa su Hijo, porque su Hijo expresa todo lo que Él es. Por eso Dios nos escogió, porque sin la vida de Cristo, los gloria a Dios en nuestros labios son polvo, son nada. Porque lo único que Dios espera recibir de nosotros es la vida gloriosa de Jesucristo. Y la vida gloriosa de Jesucristo en una persona no produce mediocridad. La vida gloriosa de Cristo no produce una vida llena de permisividad en su caminar. La vida gloriosa de Cristo produce un anhelo profundo de vivir con intensidad para Dios. Una cita más, la última, la última.
Segunda de Corintios 5:14, porque esta es como el sello de lo que venimos hablando. Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿cierto? Nos aprieta, nos inunda, nos envuelve, nos rodea, nos traspasa. Y dice, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿cuál fue el uno que murió por todos? Cristo. Luego todos los que fuimos puestos en Él, morimos. Dice el verso número 15, y por todos murió. Si tú fuiste puesto en Cristo, en su muerte, dice acá, en su resurrección nosotros hemos sido pasados a vida. Y por todos murió para que los que viven, y dice ahí, ya no vivan para quién, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando la vida de Cristo se va instalando en el ser humano, la vida de Cristo no produce cristianos mediocres. La vida religiosa sí. La vida cristiana, en el concepto del hombre, produce hombres y mujeres llenos de excusas para con Dios. Y no estoy hablando de cultos, no estoy hablando de gente que esté metida en una congregación, no estoy hablando de gente que esté participando de actividades. Estoy hablando de gente que tiene una relación de fuego con su Creador, apasionada, intensa, que no hay nada más importante, no hay nada de más valor, no hay nada que tenga más peso en su vida. Y esto va cada día de una manera creciente, porque así es la vida del creyente, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Por eso nosotros necesitamos, mis amados, un avivamiento en nuestro corazón, un avivamiento y un despertar en nuestro espíritu, porque estamos contentos con la actividad, no con la espiritualidad. Creemos que la actividad nos hace espirituales, y lo único que nos hace espirituales es la vida de Cristo. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, entonces cualquier actividad tiene sentido, porque expresa lo único que Dios quiere ver de cada uno de nosotros, la vida de su Hijo manifestada en nosotros. Con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia.